La dimensión ética es reconocida como valoraciones, significados e interpretaciones éticas que incluyen valores morales, inmersos en el proceso de investigación científica, lo cual se materializa en su formación como investigadores y como normas a cumplir en ejercicios docentes. La ética se relaciona con la responsabilidad social de nuestras acciones y con la honestidad de nuestro comportamiento ante las instituciones. Por lo tanto, la dimensión ética moral debe ser humana. Será su capacidad para tomar decisiones y afrontar responsablemente las consecuencias de cada una de ellas. También esta conlleva la combinación del análisis teórico y empírico. Nos permite establecer un marco analítico de la relación socioeducativa, ética que consta de 4 dimensiones: normativa, institucional del sujeto y relacional. Pero esto, de igual forma, ¿cómo se desarrolla la dimensión ética? El desarrollo de la dimensión ética moral en la niñez y adolescencia se dirige a tomar decisiones libres, responsables y autónomas, conocer sus responsabilidades y derechos como miembro de una comunidad, comprometerse como la sociedad con la que se crea. A su vez, espera su aporte transformador y renovador de justicia y solidaridad. Toda instancia moral tiene siempre un doble horizonte, personal y social. La ética social es una ética aplicada que se reflexiona sobre las normas morales que rigen a la sociedad y analiza, evalúa y orienta los problemas morales que nos presenta la realidad social. Esto incluso nos lleva a aclararnos. ¿Alguna vez hubo alguien que se puso a investigar o analizar más allá sobre las dimensiones éticas? Y entre uno de esos era Immanuel Kant. Para Kant, el hombre es un ser autónomo, que expresa su autonomía a través de la razón y de la libertad. Para ser autónomo, el hombre debe usar su razón independientemente. Desde aquí parte lo que Kant denomina la razón pura, que es por sí sola práctica y da al hombre una ley universal denominada la ley moral. Y en sí, esto aborda los siguientes contenidos. Si eres libre, eres responsable. Diferencia entre ética y moral. El ser humano. El animal ético. Autonomía y heteronormía. Desarrollo moral de la persona. El estudio de la ética se remonta a los orígenes del mismo de la filosofía en la antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. A lo largo de la historia ha habido diversas maneras de entender la ética y distintas propuestas morales orientadas a la vida humana. En el campo de la filosofía, ocupa un lugar importante la reflexión sobre la moral, es decir, la ética, que en el fondo pretende responder la cuestión: ¿qué debo hacer? Pero la respuesta no es sencilla, además de que a lo largo de los siglos se ha generado una gran variedad de respuestas, comenzando con la que propone: lo que debo hacer es aquello que me lleve a conseguir la felicidad. Se trataría de una ética eudonomista, sin olvidar que la teoría ética centrada es conseguir el placer, conocida como ética hedonista, o aquello que sea útil para el mayor número de personas, cayendo en una ética de tipo utilitarista. Entre una gran cantidad de propuestas, la ética de Immanuel Kant, que retomamos en este apartado, por remitirnos a una de las preguntas planteadas por el filósofo Königsberg y que estructurada en nuestro curso de antropología filosófica, la pregunta que debo hacer es: tiene además otro connotado digno de mencionar, el compromiso que da a personas que adquiere cuando responde a la pregunta. Estamos suponiendo que la respuesta no se da solo en el plano meramente teórico, sino que llega hasta la acción, que transforma las ideas y la vida de quien la responde. Pero también hay que tomar en cuenta que esto favorece la reflexión sobre la moralidad de manera que podamos responder a la pregunta sobre lo que debo hacer y adquirir un compromiso personal. Ha habido momentos en la vida de cualquier persona en la que podemos decir que una persona no tiene moral y que tampoco tiene ética, y ambas palabras las podemos juntar e incluso decirlas a la vez, como si fueran dos adjetivos que señalan diferentes cualidades de una persona. Existen al menos 2 razones que explican este malentendido, y la primera de ellas es que el significado etimológico de las palabras y la segunda de la relación se mantienen muy estrechas entre sí. Con lo que respecta al significado etimológico, tenemos la palabra moral. Viene del latín moris, que significa costumbre o modo de ser. Remite a la vida concreta, concuerdo con el vocablo griegos ethos,
de donde proviene el concepto de ética, que significa costumbres, hábitos, tradiciones de carácter obligatorio. Actualmente tenemos que la moral se entiende como el conjunto de principios, normas, preceptos y valores que rigen la vida de los pueblos y de los individuos. Esto nos permite la vida concreta, particular, mientras que la ética es la parte de la filosofía que reflexiona sobre la moral. Considera el fondo de cuestiones como la vida, la libertad, la persona y un largo etcétera. No es lo mismo saber lo que debemos hacer o no hacer, que saber por qué debemos hacerlo. Regresando a la pregunta kantiana y su respuesta, ¿qué podemos decir al respecto? Comenzamos por recuperar las palabras clave con las que se responden las preguntas. ¿Qué debo hacer? Deber, autonomía, formalidad, imperativo categórico, buena voluntad. Immanuel Kant representa una postura ética que llamaremos deontológica, referida al deber, es decir, establece como criterio de moralidad un cumplimiento del deber y las intenciones que se tienen para realizar una acción. Cabe decir que la autonomía juega un papel sumamente importante, pues es la que las personas particularmente, quienes deciden cómo actuar, según su razón demuestre, en el interior de cada hombre se encuentra inscrita la ley moral. La propuesta de Immanuel Kant también llama formalismo, considerada que los principios éticos son evidentes en sí mismos. Todo lo que una persona necesita saber es si su acción puede servir como una ley universal. A este principio, Kant lo llamaba imperativo categórico, pues no admite condiciones. Ante el cuestionamiento de los demás o de la propia conciencia sobre una acción, debo responder si mi actuar se podría convertir en un referente para los demás. Es decir, puede convertirse en una ley. Además, si he actuado apegado a la buena voluntad y al deber que establece mi autonomía.